Antes de nada, si amas a Punch, suscríbete al canal. Aquí no te vas a perder ni un solo capítulo de su historia. Hay una hembra mayor dentro de la manada de Punch que recibe un trato que ningún otro individuo del grupo recibe. No es la más fuerte físicamente. No gana ningún enfrentamiento directo si lo intentara, y aún así, cuando se acerca, otros monos se apartan, la dejan pasar, y en más de una ocasión, individuos de rango teóricamente superior a ella parecen ceder espacio sin ningún tipo de confrontación. ¿Por qué una manada de macacos, donde la fuerza física y el rango heredado determinan tanto, sigue tratando con este nivel de deferencia a un individuo que, en términos puramente físicos, ya no está en su mejor momento? Te lo voy a contar completo. Y al final de este video, vas a entender por qué perder fuerza física con la edad no significa perder valor dentro de un grupo social, ni en una manada de macacos, ni, como vas a descubrir, en tu propia familia. Antes de explicar el por qué, conviene describir con precisión qué tipo de trato reciben realmente los individuos mayores dentro de una manada como la de Punch. Los observadores de campo describen un patrón consistente. Los monos mayores, aunque ya no ganen enfrentamientos físicos directos con la misma facilidad que en su etapa de mayor vigor, siguen recibiendo señales claras de respeto social. Otros individuos ceden espacio a su paso sin necesidad de que se produzca ningún conflicto. Reciben acicalado con una frecuencia que no se explica solo por parentesco directo. Y, en momentos de tensión social dentro del grupo, su sola presencia parece tener un efecto calmante. Con otros individuos, moderando su comportamiento cuando ella está cerca, de una forma que no ocurre con la misma intensidad frente a otros miembros del grupo de rango similar, pero más jóvenes. Este patrón se hace todavía más visible en situaciones concretas de la vida diaria de la manada, cuando surge una disputa menor entre dos individuos jóvenes por el acceso a comida, y esta hembra mayor se aproxima sin ninguna intención aparente de intervenir directamente. Es habitual que la disputa se calme por sí sola antes de escalar, casi como si la sola cercanía de su presencia bastara para recordar al resto del grupo que existe un orden social más amplio que el de esa disputa puntual. Este tipo de efecto, difícil de medir con precisión, pero fácil de observar de forma repetida, es lo que primero llamó la atención de los primatólogos que estudian el envejecimiento dentro de estructuras sociales complejas como la de los macacos japoneses. Aquí surge la primera pregunta que vale la pena hacerse. Si el rango social en macacos japoneses depende en gran medida, como se explicó en otro capítulo de esta serie, de la fuerza física, las alianzas activas y el respaldo directo en conflictos, ¿cómo puede un individuo mayor, con menos capacidad física real que en su juventud, mantener o incluso mejorar su nivel de deferencia social con el paso de los años? La respuesta empieza a intuirse cuando se observa que el rango social en primates no depende únicamente de la fuerza bruta o de la capacidad de ganar peleas directas. Pero eso no es lo más importante todavía. Lo importante es identificar qué otro tipo de recurso, distinto a la fuerza física, puede sostener e incluso aumentar la influencia social de un individuo a medida que envejece dentro de un grupo tan complejo como una manada de macacos. Y aquí aparece el verdadero problema que la primatología tardó bastante tiempo en resolver con claridad. Durante décadas, buena parte de la investigación sobre jerarquía social en primates se centró casi exclusivamente en variables medibles con relativa facilidad, como el resultado de enfrentamientos directos o el acceso a recursos disputados. Ese enfoque, aunque útil, dejaba fuera algo mucho más difícil de cuantificar pero igual de real: el valor acumulado del conocimiento y la experiencia, un recurso que, a diferencia de la fuerza física, no disminuye con la edad, sino que tiende a crecer. Antes de seguir,
Una cosa, si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Cada suscripción es, literalmente, una mano más, ayudándolo a sentirse en casa. Aquí está la pregunta central de este capítulo. ¿Qué tipo de conocimiento acumula un individuo mayor dentro de una manada de macacos? ¿Y por qué ese conocimiento resulta tan valioso para el resto del grupo como para justificar el nivel de deferencia que reciben? La respuesta más sólida viene de una línea de investigación que empezó a consolidarse estudiando otras especies sociales de vida larga, y que después se extendió con fuerza también a primates. Los individuos de mayor edad dentro de un grupo social acumulan, a lo largo de décadas de experiencia directa, un conocimiento detallado sobre el territorio que ningún individuo joven puede igualar. ¿Dónde se encuentran las fuentes de alimento más confiables en distintas épocas del año? ¿Qué rutas resultan más seguras frente a posibles peligros? ¿Y cómo se resolvieron con éxito situaciones de conflicto o de escasez en el pasado? Este tipo de conocimiento, acumulado por repetición y experiencia directa a lo largo de muchos años, convierte a un individuo mayor en algo parecido a una memoria colectiva viva del grupo, disponible para el resto en el momento en que se necesita. Uno de los ejemplos mejor documentados de esta función proviene de estudios con orcas, otra especie social de vida larga con hembras que, al igual que las humanas, atraviesan un periodo prolongado de vida después de dejar de reproducirse. Investigadores que siguieron durante años a distintos grupos de orcas encontraron que las hembras mayores, ya fuera de edad reproductiva, tomaban la delantera del grupo con mucha más frecuencia durante los años de escasez de alimento que durante los años de abundancia, precisamente cuando el conocimiento acumulado sobre dónde encontrar comida resultaba más valioso para la supervivencia de todo el grupo. Este hallazgo, publicado con rigor estadístico considerable, ayudó a consolidar lo que hoy se conoce como la hipótesis del repositorio de conocimiento, aplicable no solo a orcas, sino a otras especies sociales de vida larga, incluidos varios primates. Lo interesante de este tipo de estudios es la metodología que permitió llegar a conclusiones tan sólidas. Los investigadores no se limitaron a observar quién iba delante del grupo en un momento puntual, sino que registraron esta variable de forma sistemática durante años, cruzando los datos de liderazgo con registros independientes de la disponibilidad de alimento en cada temporada. Solo gracias a ese seguimiento prolongado en el tiempo, fue posible confirmar que el patrón de liderazgo de las hembras mayores no era constante, sino que se intensificaba de forma selectiva, justo en los momentos en que su experiencia acumulada tenía más valor práctico para el resto del grupo. Un detalle que refuerza la solidez de la hipótesis frente a explicaciones más simples basadas en la simple costumbre o jerarquía fija. Esto ya empieza a responder la pregunta inicial, pero abre otra de inmediato. ¿Existe evidencia similar específicamente en primates? ¿O esta función se limita a especies como las orcas, con estructuras sociales muy distintas a las de una manada de macacos? La evidencia en primates, aunque más difícil de cuantificar con la misma precisión estadística que en poblaciones marinas de seguimiento a largo plazo, apunta en la misma dirección. Estudios de campo con distintas especies de primates sociales han documentado que los individuos de mayor edad participan de forma más activa en la resolución de conflictos grupales, interviniendo con más frecuencia como mediadores en disputas entre individuos más jóvenes, un rol que exige un conocimiento social detallado. ¿Quién es aliado de quién? ¿Qué conflictos previos existen entre determinados individuos? Que solo se construye con años de observación directa dentro de ese mismo grupo. Además, los individuos jóvenes de estas especies muestran una tendencia documentada a acercarse a los adultos mayores con más frecuencia en momentos de incertidumbre social,
buscando, de forma bastante parecida al fenómeno de referenciación social, explicado en otro capítulo de esta serie, una guía de comportamiento basada en la experiencia acumulada de ese individuo mayor. Lo que ocurrió después de consolidar esta línea de investigación cambió por completo la forma de entender el envejecimiento dentro de los grupos sociales de primates. Dejó de interpretarse la vejez únicamente como una etapa de declive físico y pérdida de capacidad reproductiva, y empezó a reconocerse como una etapa con un tipo de valor social distinto, pero igual de real, sostenido en el conocimiento acumulado y en la capacidad de guiar al grupo en momentos de incertidumbre, precisamente el tipo de recurso que explicaría el trato especial que recibe la hembra mayor de la manada de Punch. Pero eso no es lo único que revela este tipo de investigación. Y aquí aparece la pregunta más inquietante de todo este video. Si este conocimiento acumulado resulta tan valioso para el grupo, ¿qué pasa cuando ese individuo mayor, con toda esa experiencia irrepetible, finalmente muere? La respuesta a esta pregunta, documentada con especial claridad en investigación con elefantes, otra especie con matriarcas de larga vida y roles sociales muy parecidos a los que se observan en primates de vida social compleja, resulta bastante reveladora. Un estudio ampliamente citado analizó la capacidad de distintos grupos de elefantes para identificar correctamente señales de peligro real, específicamente el rugido de leones, un depredador capaz de representar una amenaza real para crías jóvenes en determinadas circunstancias. Los investigadores reprodujeron grabaciones de rugidos de un solo león y de grupos de varios leones a distintas manadas de elefantes, midiendo con precisión cómo reaccionaba cada grupo según la edad de la matriarca que lo lideraba. Los grupos liderados por las matriarcas de mayor edad mostraron una capacidad significativamente mejor para distinguir entre un rugido de un solo león, relativamente poco peligroso, y el rugido de varios leones juntos, una amenaza mucho más seria que exige una respuesta defensiva distinta, comparados con grupos liderados por matriarcas más jóvenes con menos años de experiencia acumulada frente a este tipo de señales. Este experimento resulta especialmente valioso porque no se limitó a observar comportamiento espontáneo, sino que puso a prueba, de forma controlada y repetible, una habilidad muy concreta y medible: la capacidad de discriminar entre distintos niveles reales de amenaza a partir de una misma categoría de estímulo auditivo. La diferencia de desempeño entre grupos liderados por matriarcas jóvenes y mayores no se explicaba por ningún otro factor evidente más allá de los años de exposición acumulada a este tipo de señales. Un resultado que dio mucho peso científico a la idea de que la experiencia, y no solo el instinto compartido por toda la especie, determina buena parte de la capacidad de un grupo para tomar decisiones acertadas frente al peligro. Esto responde parte de la pregunta anterior, pero abre otra todavía más directa para el caso de las manadas de primates. ¿Existe evidencia de que la pérdida de un individuo mayor con este tipo de rol genere un deterioro medible en la cohesión o en la capacidad de decisión del resto del grupo? La evidencia disponible, tanto en elefantes como en algunas poblaciones de primates estudiadas a largo plazo, sugiere que sí. Grupos que pierden a un individuo mayor con un historial largo de liderazgo social o de conocimiento acumulado del territorio muestran, en los meses posteriores a esa pérdida, patrones de comportamiento menos eficientes. Más tiempo dedicado a localizar fuentes de alimento previamente conocidas, más episodios de conflicto interno sin resolución rápida y, en algunos casos documentados, una reorganización completa y a veces inestable de la jerarquía social del grupo, con varios individuos disputando activamente el vacío de influencia que deja la ausencia de esa figura central.
Este tipo de disrupción social tras la pérdida de un individuo clave dentro de la red de relaciones del grupo se ha documentado en distintas especies sociales y refuerza la idea de que el valor de un individuo mayor no es simbólico ni sentimental, tiene consecuencias prácticas y medibles sobre el funcionamiento del grupo entero cuando desaparece. Lo que ocurrió después de entender esta dinámica cambió, en parte, la forma en que algunos programas de conservación y manejo de fauna en cautiverio abordan la composición de sus grupos sociales. Empezaron a reconocer el valor específico de mantener individuos mayores dentro de la estructura del grupo, no solo por razones de bienestar individual, sino porque su presencia parece cumplir una función de estabilidad social que ningún otro individuo, por fuerte o joven que sea, puede replicar del todo mientras no acumule su propia experiencia con el paso de los años. Esta idea tiene una implicación práctica que ya se está aplicando en algunos centros. Al planificar traslados o reorganizaciones de grupos sociales en cautiverio, algunos equipos de manejo de fauna evalúan de forma explícita el impacto que tendría separar a un individuo mayor con un rol social consolidado del resto de su grupo, tratando esa decisión con la misma seriedad con la que se evaluaría cualquier otro factor de bienestar animal, precisamente por la evidencia acumulada sobre lo costoso que puede resultar, para la estabilidad del grupo completo, perder de golpe ese tipo de figura central. Así que volvamos a la pregunta con la que empezó este video. ¿Por qué la manada de Punch trata con tanta deferencia a sus miembros de mayor edad, incluso cuando ya no destacan por su fuerza física? La respuesta completa es esta. Los individuos mayores dentro de una manada de macacos y dentro de muchas otras especies sociales de vida larga sostienen un tipo de valor que no depende de la fuerza física ni de la capacidad reproductiva, sino del conocimiento acumulado a lo largo de años de experiencia directa. Dónde encontrar recursos en momentos difíciles, cómo mediar conflictos y qué decisiones funcionaron en situaciones parecidas en el pasado. Ese conocimiento convierte a un individuo mayor en una especie de repositorio vivo de memoria colectiva para el resto del grupo, y su pérdida, lejos de ser un simple relevo generacional sin consecuencias, puede generar un deterioro real y medible en la cohesión y en la capacidad de decisión de todo el grupo que queda atrás. Y aquí está el paralelismo que probablemente ya intuías desde el título de este video, porque este mismo mecanismo tiene un nombre propio dentro de la biología evolutiva humana, la hipótesis de la abuela, propuesta para explicar por qué las mujeres humanas, a diferencia de la mayoría de mamíferos, viven muchos años después de dejar de ser fértiles. Según esta hipótesis, esos años adicionales de vida no reproductiva tienen sentido evolutivo precisamente porque una abuela, libre de la carga directa de gestar y criar a sus propios hijos, puede invertir ese tiempo y esa experiencia acumulada en apoyar la crianza de sus nietos, transmitiendo conocimiento práctico, cultural y emocional que ninguna otra figura puede replicar de la misma forma, exactamente el mismo tipo de función que se documenta en las matriarcas de elefantes, orcas y manadas de primates como la de Punch. La investigación en psicología del desarrollo y en sociología familiar confirma, con datos concretos, algo que muchas familias saben por experiencia propia sin necesidad de ningún estudio. La presencia activa de abuelos se asocia con mejores resultados de desarrollo en los nietos, con redes familiares más estables y con una transmisión de conocimiento práctico y emocional que resulta difícil de sustituir por completo con cualquier otro tipo de cuidado. Estudios antropológicos comparativos, que analizaron distintas sociedades humanas alrededor del mundo con diferentes estructuras familiares y económicas, encontraron un patrón notablemente consistente. En prácticamente todas las culturas estudiadas, independientemente de su nivel de desarrollo económico o su organización social particular,
La presencia de abuelas con un rol activo en la crianza se asocia con mejores tasas de supervivencia infantil y con mejores indicadores de bienestar general en los nietos. Un hallazgo que refuerza con datos transculturales la misma lógica evolutiva que sostiene la hipótesis de la abuela. Este patrón resulta especialmente marcado en sociedades donde las condiciones de vida son más exigentes, precisamente los contextos donde el conocimiento acumulado de una abuela sobre cómo sobrevivir a dificultades similares en el pasado tiene más valor práctico inmediato, el mismo principio que explica por qué las matriarcas de Orcas lideran con más frecuencia justo en los años de escasez de alimento. Y de la misma forma en que la pérdida de una matriarca puede desestabilizar temporalmente a toda una manada de primates, la pérdida de un abuelo o una abuela con un rol activo y central dentro de una familia humana suele dejar un vacío que va mucho más allá de lo emocional, un vacío de conocimiento acumulado, de mediación de conflictos y de estabilidad que esa familia necesita, con el tiempo, volver a reconstruir de alguna forma. La hembra mayor de la manada de Punch, la que recibe ese trato especial que abrió este video, no lo recibe por sentimentalismo ni por costumbre vacía. Lo recibe porque, en términos muy concretos y muy medibles, sigue siendo una de las piezas más valiosas de todo el grupo, exactamente de la misma forma en que un abuelo o una abuela sigue siendo, muchas veces sin que nadie lo diga en voz alta, una de las piezas más valiosas de cualquier familia humana. Cuéntame en los comentarios si tienes algún abuelo o abuela cuya experiencia haya sido clave para tu familia en algún momento difícil. Y si amas a Punch, ya lo sabes, suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos capítulos de su historia dentro de la manada te va a sorprender todavía más.